Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación vamos a hacer la sustentación de la etapa 5 del curso de telecontrol. Diseñar un sistema SCADA para una planta de fabricación de vinos. Este trabajo es presentado al tutor Freddy Valderrama y entregado por los compañeros Luis Eduardo Atará, Sergio Javier González Araque y quienes habla de Francia Euskategui, pertenecientes al grupo 8. Análisis de los artículos científicos de la investigación. Tenemos el análisis del primer artículo, que fue la elección del equipo y proceso de elaboración para una bodega, con una entrada de uva tinta de 598.500 kilogramos en el municipio de Peñafiel. En este artículo pues muestra todo el proceso de la elaboración del vino de uva, cómo se escogen estos equipos para las mismas, con una explicación detallada sobre el proceso, cada uno de los procesos, cómo se seleccionan, en qué caso la fábrica de vino. En esa fábrica pues nos da una idea de qué equipos se podrían utilizar para el desarrollo de nuestro HMI en SCADA. Otro de los artículos fue el diseño de un sistema SCADA con radioenlaces para mejorar la distribución de agua potable en la ciudad de Chiclayo por parte de la empresa Excel. En este artículo, pues el artículo implementaría un sistema de monitoreo y control para la distribución de agua potable, que pues nos sería de gran ayuda para el proyecto que plantea el curso por temas de calidad y eficiencia. Otro artículo que tuvimos en cuenta fue varios aspectos sobre el vino y la bodega Tour de Tana Púnica de la Sierra de San Cristóbal en el puerto de Santa María Cádiz. En este artículo, pues la cerveza constituye uno de estos productos de ostentación social y de la conmemoración a los dioses. Descubierto el cereal, la cerveza fue cosa de poco tiempo, cuestión de mezclas de agua y pruebas. Después de la cebada malteada verde se podía usar un fresco e incluso hornearlo ligeramente. En este artículo pues encontramos también cómo es el proceso de la elaboración de la cerveza, que es muy semejante al proceso de la elaboración del vino. Otro artículo que tenemos fue la red de comunicación híbrida para automatizar la automatización basada en logo y sistemas SCADA en el contexto de la industria 4.0. En este artículo, pues los sistemas SCADA para la red de telecomunicaciones es una idea que pues se debe implementar cada vez más en la industria y que permite pues monitorear los equipos en tiempo real de manera remota y no tener la necesidad de contar con personal en terreno que realice trabajos que se podrían hacer remotamente. Análisis de la entrevista al profesional Armando Castellanos. Buen día, mi nombre es Luis Atará. Este es el desarrollo del segundo punto. En este vamos a hacer el análisis de la entrevista al profesional, que en este caso fue Armando Castellanos, fundador y gerente de la cervecería artesanal Patriota en el municipio de Samacá. Entonces, una vez que analizamos su entrevista, cuyo link podemos ver en esta diapositiva, encontramos que hay dos grandes aspectos que son los que él nos recomienda implementar en cualquier tipo de desarrollo para un sistema similar en cualquier industria alimenticia, o en este caso una industria de licores como es un viñedo industrializado. Entonces, él nos indica que los dos factores que más tenemos que llevar siempre en la mente son el control y la repetibilidad. ¿A qué nos referimos con estos dos aspectos?
El control es tener los sensores adecuados para en todo momento saber en qué estado se encuentra cada etapa del proceso, cuál es la temperatura, la presión de cada uno de los diferentes tanques que se manejan tanto en un viñedo como en una cervecería, ya que esto es en gran manera lo que determina la calidad del producto. Y lo segundo que él nos dice es que uno de los labores más difíciles en este tipo de industria es mantener la calidad, hacer de la calidad del sabor, de la textura y de todos los requerimientos algo constante, algo que pueda asociarse con la marca y garantizarse al público. Y esto solo se puede lograr estandarizando los procesos. Una vez que usando el control tengamos el registro de todas las temperaturas y presiones que nuestro producto, en este caso un vino, sufrió durante el proyecto, podemos, mm, por así decirlo, cotejar estas características con las características finales del producto, su sabor, su aroma, para determinar cuáles manejos, en este caso de temperatura, de presión, de tiempo en cada uno de los procesos, le otorga las mejores características. Y una vez que tengamos esto, podemos automatizar el proceso para que cada fase del desarrollo de nuestro vino dure exactamente el tiempo que debe durar en todas las ocasiones y además que siempre lo haga con la característica física adecuada, con la correcta temperatura, con la correcta presión, para de esta manera garantizar la mayor calidad en el producto. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Continuamos con el funcionamiento del proyecto. Aquí tenemos pues la imagen de nuestro panel frontal de la implementación en el HDMI que desarrollamos. Tenemos nuestra banda transportadora donde se recepciona la uva, pasa a la etapa de despalillado, etapa de prensado, la etapa de tratamiento de temperatura y enfriamiento, una etapa de clarificación, una etapa de centrifugado, la etapa de acondicionamiento donde se le adiciona la levadura y el CO2, una etapa de filtrado, una etapa de estabilización y por último nuestra etapa de envasado. Nuestro proyecto pues, lo implementamos en el software LiveView, donde creamos un ciclo web y dentro de este creamos una estructura de casos en la etapa inicial. En nuestra etapa inicial, en nuestra estructura de casos, tenemos que todas las variables se inicializan a sus valores iniciales. En nuestra segunda etapa, que es la de resección, como vemos en la anterior diapositiva, en este caso se programó la simulación de la banda transportadora donde se ve cómo se desplaza la uva hacia la siguiente etapa y también se programó la estructura de casos para que pase a la siguiente caso, como se ve acá, que sería el caso del despalillado. En este caso se programa la animación de la máquina de despalillado cambiando la imagen de un LED de acuerdo con su estado de encendido o apagado a través de una secuencia. También se programa el encendido de otro LED que indica que el encendido de la máquina está encendida. Y se programa que pase al siguiente proceso, que sería el proceso de prensado, que en este caso se programa la simulación de la tubería que viene de la máquina de despalillado para ver cómo se desplaza las uvas hacia la máquina de prensado, la cual se llena progresivamente utilizando barras de desplazamiento y un tanque modificando su animación. Y esta sería la programación de dicho proceso, de dicha etapa. Tenemos la etapa de enfriamiento, que en este caso se utiliza un tanque para simular el llenado del tanque de enfriamiento y se programa que la máquina de prensado se desocupe gradualmente y el tanque de enfriamiento se llene, así como el encendido de un LED para indicar el encendido del equipo de enfriamiento. Y pasaría a la siguiente etapa, que es la de clarificación, que en este caso se utiliza un tanque para la simulación del llenado del tanque de clarificación y se programa que la máquina de enfriamiento se desocupe gradualmente y el tanque de clarificación se llene, así como el encendido de un LED para indicar el encendido del equipo de clarificación, así como la simulación de las tuberías. Acá tenemos la programación que se realizó dentro de la estructura de caso. Y pasaría a la etapa de centrifugado, que en este caso se programa la simulación de la máquina de centrifugado combinando la imagen de un LED de acuerdo con su estado de encendido apagado a través de una secuencia. También se programó la estructura de caso para que pase al siguiente caso y la animación de las tuberías.
Y pasaría al siguiente proceso, que es el de acondicionamiento, donde se programa que en el tanque de acondicionamiento se va incorporando a través de otros dos tanques la edición del CO2 y la levadura, y se programa la estructura de caso para que pase al siguiente caso, que es el de filtrado, que en el caso de filtrado se programa que el tanque de acondicionamiento se desocupe y posteriormente se va llenando el tanque de filtrado, y en el caso de la esterilización la programación es similar a la anterior, dentro de otro ciclo for, y se programa el keystroke para que pase a la siguiente etapa. Y tenemos pues el funcionamiento final del proyecto, que es el envasado, donde se programa la banda de recepción de las botellas. No sé si hace la simulación para que se vea que la botella está saliendo, y se simula el llenado de la misma. Acá tenemos en nuestra desarrollo en LabVIEW. Aquí vemos pues nuestra implementación, donde vemos pues nuestra etapa de recepción, despalillado, prensado, enfriamiento, clarificación, centrifugado, acondicionamiento, donde se la levadura y el CO2, la etapa de filtrado, estabilización y la etapa de envasado. Procedemos a efectuar la simulación y observamos cómo se desplaza la uva, llega a la etapa de despalillado, luego pasa a la etapa de prensado a la etapa de enfriamiento, a la etapa de clarificación, aquí una etapa de centrifugado, como se ve en la animación. Vemos aquí en el acondicionamiento que se desocupan las zonas de levadura y se llenan, y pasa la etapa de filtrado, destilación y posteriormente el llenado de la botella. Y así sucesivamente continuaría el ciclo, repitiéndose. Está programado con unos tiempos un poco largos, cortos para cuestión del video. Y acá tenemos la programación. Como les decía en las diapositivas, entonces tenemos la etapa inicial, donde se programan todas nuestras variables a través de variables locales, que son los tanques de enfriamiento, prensado, destilación, acondicionamiento, clasificación. Las tuberías, los LEDs que se utilizaron están inicialmente en valores iniciales. Aquí se programa el case structure para que inicie en una etapa inicial y pase a la siguiente etapa, que sería la etapa de recepción, que sería esta etapa. En la etapa de recepción es donde se programó la banda transportadora de las uvas para hacer la simulación con un tiempo, y tenemos acá que de esta etapa pasa a la etapa de desplegado como está programado en el case structure, y así sucesivamente en cada una de las etapas. La estabilización está programado qué va a hacer en esa etapa del proceso y a qué etapa va a continuar posteriormente, y esa sería la simulación de nuestra solución. Como conclusión es que en un sistema SCADA nos permite adquirir y procesar los datos de un proceso en una industria para utilizar esta información en la toma de decisiones y monitoreo del proceso. Un sistema SCADA se puede representar de forma gráfica. Un proceso productivo en una empresa que nos permite controlar las diferentes variables y monitorear el proceso como tal. Una red SCADA tiene las mismas medidas de seguridad que una red normal, con la diferencia que debemos priorizar los diferentes aspectos directamente dependiendo del tipo de aplicación que se le vaya a dar a la red. Tenemos también pues nuestras mejoras al proyecto, que podríamos pues agregar en el panel de control medidores que indiquen el llenado de los tanques para tener un mejor control del proceso en cada una de sus etapas. De pronto pues no hacer el proceso de forma automática continua, sino agregar como controles para indicar cada proceso y monitorearlo de forma independiente. Y con esto pues daríamos por terminado la sustentación de la etapa final de la asignatura de telecontrol. Muchísimas gracias.